Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están contentos, no? Los de la alabanza más. Vamos. No, qué bueno que, pues, lo especial que lo que Dios nos da, que podamos transmitirlo, ¿no? Y podamos bendecir a más personas, pues, de esa bondad y de esa gracia que podemos también recibir de parte de Dios, ¿verdad? Dice que de lo recibido de su mano, que pues de esto, ¿no? De esto damos, ¿no? Y pues qué especial, porque cuando somos bendecidos por Dios, también como consecuencia no lo podemos retener. Siempre el amor de Dios nos constriñe, dice una parte, nos obliga a transmitir y a derramar aquello que Dios ha dado o que ha hecho por nosotros, ¿no? Y eso se ve y se nota en las personas que han tenido un toque de parte de Dios, ¿no? Y así como también se nota en otras personas que no tienen un toque de parte de Dios, porque lo que transmiten pues no es de edificación para otras personas, ¿no? Entonces pues mejor nos quedamos, ¿no? con aquello que sí podemos transmitir y que viene de parte de Dios, ¿no? Bueno, pues yo un poco siguiendo, ¿no?, con el tema que la última vez que me invitaron a compartir, yo les hablaba acerca del temor de Dios, de ir perfeccionándonos en el temor de Dios, ¿verdad? Y si no hay un temor de Dios en nuestras vidas, pues no hay nada en nuestros corazones, ¿verdad? Porque todo lo que haríamos, lo haríamos, ¿cómo? Pues de cualquier manera, ¿no? Sin algún interés de saber si Dios le agrada o a Dios no le agrada lo que estoy haciendo, mis actitudes, mis frutos que estoy dando, ¿verdad? Pero cuando conocemos verdaderamente a Dios, conocemos su voluntad, lo que a Él agrada y lo que a Él no le agrada, entonces empezamos a caminar con un temor, porque ahora ya sabemos que esto a Dios no le agrada, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace el temor de Dios, es apartarnos y huir del mal, ¿verdad? Es un principio de la sabiduría, ¿verdad? Como leíamos en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Entonces, para poder ser personas sabias en Cristo, en Dios, todo tiene un principio y ahí comienza, ¿no? Cuando empieza a crearse ahora sí un temor de parte de Dios en nosotros, ¿sí? Entonces, a veces cuando hablamos de la sabiduría, ¿verdad? A veces, ¿qué nos imaginamos, no? A un viejito, ¿verdad? A un anciano ya en su mecedora, con sus lentes, leyendo la Biblia, ¿verdad? Pero no es así. Si vamos un poco a la Biblia, la Biblia nos habla también de jóvenes, hombres de Dios, que también fueron personas sabias y que vivían en esa sabiduría de parte de Dios, ¿verdad? Que se negaron a su juventud, que se negaron a los placeres del mundo por vivir en el conocimiento de Dios y practicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y si tú buscas vas a poder encontrar muchos ejemplos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es para todos, ¿sí? Dice que para los que están lejos y para los que están cerca, ¿verdad? Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos, ¿sí? Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y ahí entramos todos, ¿verdad? Por los jóvenes, por las mujeres, por los ancianos, por todos, ¿no? Incluso por los pecadores, ¿verdad? Y ahí entramos muchos, si no es que la gran mayoría, ¿no? Yo quiero tocar un versículo en Job 14. Ya como personas que anhelamos o que queremos, ¿verdad?, caminar en esa sabiduría de parte de Dios y aprovechando bien pues los tiempos, ¿no? Aprovechando todos los días que Dios nos regala para poder hacer su voluntad, ¿no? Y aquí está hablando Job. Todos conocemos un poco la vida de Job por las situaciones que él pasó, y hay una parte que a mí me llama mucho la atención. Antes de que Job pasara toda la situación que se le sobrevino, Dios, ¿no? Dice que Dios habló ¿con quién habló? Dice que con Satanás, ¿no? Dice, y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo, no? Dice, temeroso de Dios,
Y ahí habla, ¿no? Y cómo Dios, ¿no? lo entresaca, ¿no? Le resalta. Y esa parte a mí me llama la atención, que aún a pesar de todo este hombre, esa experiencia que él tuvo, y al final de todo, pues conocemos todas sus palabras, ¿no? De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Entonces, qué especial que a base de cada situación que vivamos podamos conocer el amor de Dios, ¿verdad? Y ya no sea de oídas, sino sea porque ahora hemos visto con nuestros propios ojos al Salvador, ¿sí? Vamos a iniciar leyendo en Job 14. En el versículo 1, el encabezado nos dice: Job discurre sobre la brevedad de la vida. Dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre éste abre sus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así es el hombre, yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Job nos está hablando de la brevedad de la vida del hombre, ¿no? Nos empieza hablando de cómo son los días del hombre, de cómo es la vida tan corta de estas personas, y pone un ejemplo del árbol. Dice que si el árbol, incluso si el árbol lo cortas, ¿no? Dice, aún queda esperanza para él, porque brotan sus retoños del tronco, ¿no? Y lo podemos ver en algo tan simple, ¿no? Aquí reflejado, y dice, y si aún se envejeciere en el polvo, dice, tan solo con tocar el agua, ¿qué dice? Reverdecerá el árbol. Está hablando del árbol, pero no así el hombre. Pero el ser humano no. Y después nos dice en el versículo 10, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Y ya pone un ejemplo, ¿no? Dice, como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así es el hombre, yace y no vuelve a levantarse. Pero también nos habla más abajito, dice, hasta que no haya cielo, no despertarán. Job también creía, ¿verdad?, en esa eternidad, en esa resurrección, cuando Cristo venga. Job también, aquí podemos ver cómo él lo confesaba, ¿verdad? Entonces, estas cosas a mí me ponen a pensar, ¿no? Y yo el otro día ponía un ejemplo. Si supongamos que cada uno de nosotros viviésemos 120 años, ¿no? Hay algunos que duran menos, ¿no? Pero por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué comparación tienen 120 años con una eternidad? No tiene ninguna comparación, ¿verdad? Y sin en cambio la Biblia nos habla y nos aconseja a ser personas sabias y aprovechar bien el tiempo, porque nuestros días realmente son cortos, sean los años que podamos vivir en la vida como personas, ¿verdad? Tenemos que aprovechar bien nuestros días, nuestro tiempo y poder invertirlos en lo que realmente vale la pena. Muchos desgastamos nuestra vida y perdemos el tiempo afanándonos en muchas situaciones que único que traen es soledad y es vacío. Nos habla Salomón, ¿no? En Eclesiastés nos habla. Esto solamente es aflicción de espíritu, ¿no? Vanagloria, o sea, esto es en vano. Entonces, es importante poder tener presente este momento, ¿no?
este versículo que aquí pues, Job está reconociendo delante de Dios, ¿no? Pero también él reconocía que había pues una eternidad, ¿no? Ahí, a mí esto también me venía ahora, ¿no? De una situación que pasó hace poco, ¿no? Aquí en la avenida Tláhuac. ¿Qué pasó? Que hubo un accidente, ¿no? Ahí en el metro, ¿verdad? ¿Cuántas personas murieron ahí, verdad? ¿Cuántas personas pues no lo esperaban, verdad? No lo sabían y ya iban directo algunos a su trabajo, otros ya a descansar, otros ya a reunirse con sus familias, y de repente un accidente que les quitó la vida, ¿verdad? Y yo te aseguro que esas personas tenían a lo mejor muchos planes por delante, ¿verdad? Muchas cosas que podrían hacer, muchas cosas que quizás anhelaban en sus corazones, ¿no? Ya sea como jóvenes, ya sea como adultos, sea la edad que cada uno tenga. Pero les llegó el momento en el que la vida les fue quitada, ¿verdad? Y yo creo que ninguno de nosotros podemos tener o decir que tenemos el tiempo comprado, la vida comprada para decir yo voy a vivir tantos días, ¿verdad? Yo voy a vivir y yo cuando quiera yo me muero, y cuando quiera, y si vivo yo voy a vivir la vida a mi manera, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una persona que no es temerosa de Dios y que no le importa, ¿verdad? Pero si realmente conocemos a Dios y su voluntad, va a haber este cierto temor en nuestros corazones de saber si el Señor me permite, si el Señor quiere, ¿verdad? Y estar dentro de sus planes y su voluntad, ¿no? Entonces, bastante fuerte quizás las palabras de Job, pero verdaderas, ¿no? Pero ciertas, muy ciertas. Y así es pues, realmente en nuestra vida, ¿no? Y hay un salmo que yo quiero para respaldar todo esto, es el Salmo 90 en el versículo 12. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, ¿no? Y es este versículo el que tiene que estar muy fuerte en nuestras vidas todos los días, ¿no? Todos los días, ¿verdad? Porque no sé cuántas veces tú te levantas en las mañanas y te pones a pensar en tu día, o en las noches, ¿no? Si el día de mañana quizás vas a despertar o vas a amanecer, o qué vas a hacer en el día siguiente, ¿verdad? Y algo más prudente todavía que esto es este salmo, son estas palabras de decir: Señor, pues realmente enséñame a valorar cada día que tú me regalas, ¿sí? Cada día que tú me permites poder levantarme, poder abrir mis ojos, poder ver a las personas, a mis amigos, trabajar. Enséñame, yo quiero aprender a saber vivir la vida en ti, a saber caminar en ti, ¿sí? Porque realmente quiero aprovechar esta vida o este tiempo, ¿para qué? Para poder conocerte, para poder reflejar tu amor, para poder expresar lo agradecido que estoy contigo porque tú diste tu vida por mí, ¿sí? Y no sé cuántas veces nos paramos a pensar todas estas cosas, pero aquí el salmista está escribiendo esto y dice: enséñame a contar los días, de tal manera que traiga sabiduría, que traiga entendimiento, que traiga prudencia, ¿sí? Para no derrochar, para no tirar en saco roto, es porque tiene que ver con la gracia de Dios, tiene que ver con la misericordia de Dios, ¿sí? Cada día que el Señor nos da es un día de gracia, es un día de misericordia, porque la humanidad está perdida en pecado, en sus vanidades, la humanidad está perdida, ¿sí? Y cada día que el Señor nos da, que nos permite, es solamente su gracia, es su misericordia, dándonos una nueva oportunidad de estar ahí presentes, de reconciliarnos con Dios, de ponernos a cuenta con quien nos tenemos que poner a cuenta, ¿sí? Entonces no sé si estas cosas realmente estén en ti, y si no están en ti, pues mi ánimo en esta noche es de que realmente podamos recapacitar, que podamos meditar en nuestros corazones, porque realmente esto es lo único verdadero que vas a encontrar en la vida aquí en la tierra. Eso es lo único verdadero, la palabra de Dios y el conocer a Cristo. Es lo único que va a permanecer para siempre,
¿sí? Todo lo material y todos tantos proyectos y tantos anhelos que a veces tenemos en nuestro, todo eso tiene un fin, y lo acabamos de leer, tiene un fin, ¿sí? Y entonces tenemos que invertir realmente en nuestra vida y nuestro tiempo en lo que realmente vale la pena, ¿no? Vamos a leer en Efesios, en el capítulo 5. Hay un cantante, ¿no? Ahí que dice, ¿no? Qué bueno que tengo un día más para adorarte, ¿no? Qué bueno que tengo un día más para agradecerte, ¿no? Y esta es una oración que ojalá pues cada uno de nuestro corazón la podamos tener pues presente, ¿verdad? Agradecerle al Señor pues el tiempo. Entonces en el Efesios 5 vamos a leer desde el 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla, ¿no?, la Biblia, y hace mención, dice: mirad pues con diligencia, ¿no? ¿Sí? Pon atención en estas cosas. ¿Cómo andas? ¿Cómo andamos? Dice, no como necios, sino como sabios, ¿sí? Como sabios. Y ya el otro día hablábamos de la sabiduría que proviene del mundo, ¿no? La cual nos dice en las cartas de Pedro que es animal, que es terrenal y que es diabólica, ¿sí? Pero en cambio la sabiduría que proviene de Dios, ¿cómo es? Dice que es amable, que es pacífica, que es lleno de buenos frutos, de bondad, ¿no? Y habla de varias cosas, de la descripción de cómo es la sabiduría que proviene de Dios. Y es esa sabiduría que tenemos que andar, que tenemos que vivir, ¿sí? Y esta sabiduría, la que viene de lo alto, ¿sí?, no la vamos a conseguir en la mucha lectura, en el mucho esfuerzo o en los sacrificios que podamos hacer. Esto dice que la sabiduría y la inteligencia las da Dios. Eso proviene del Padre. Sí, vamos a verlo más adelante, de qué manera podemos obtener todas estas cosas para poder vivir como aquí nos está hablando, ¿no? No como necios, sino como sabios. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? Y esta es la verdad, esta es la realidad. Los días son malos, ¿sí? Los días son malos, y aquí nos vuelve a repetir: aprovechando bien el tiempo, ¿no? Muchas veces aquí en Reto, ¿no?, tenemos un periodo, ¿no?, de ahí, ¿no?, 8 meses. ¿Para qué? Y se nos dice siempre, ¿no?, aprovecha el tiempo, ¿sí? Aprovecha el tiempo. A veces pasan los días, pasan los meses, ¿verdad? Y salimos nuevamente a incorporarnos nuevamente a la sociedad, a nuestras familias, ¿verdad? Y cuando viene la hora de la prueba, como también nos lo habla la Biblia, nos vemos faltos, nos vemos incapaces, ¿verdad? Porque no aprovechamos el tiempo. Y hubo gente que nos estuvo ahí aconsejando, que nos estuvo insistiendo: mira, busca a Dios, mira, párate temprano. O incluso el día de hoy hay gente a nuestro alrededor que nos anima, ¿o no? Hay gente que nos anima, que te dice: busca a Dios, mira, esfuérzate en estas cosas, mira, lee la Biblia, y que te animan de alguna manera a que tú sigas adelante en esta búsqueda, ¿verdad? A que te reconcilies con el Padre. Entonces,
aprovechando bien los días, porque son malos, dice en el 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿sí? Eso es algo bien claro que tenemos que tener todos en nuestro corazón, bien claro y bien entendidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A veces nos paramos en la mañana y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y más yo, ¿no? A primera hora a las 6 de la mañana, el Walmart o los recados, ¿no? En algunos casos. Otros a ir a abrir la mueblería y a ir a limpiar, y ya nos paramos y ya estamos pensando en nuestros quehaceres, ¿no? En nuestras actividades, ¿verdad? Pero no nos habla de esa voluntad, de esta voluntad que nos habla de ese ministerio que el Señor nos ha dado, de que tiene que ver con la reconciliación, ¿sí? ¿Cuántas veces te levantas con esa preocupación en ti por hablarle algo a tu prójimo, ¿no? A tu familiar, a tu vecino, ¿no? Aquella persona que a veces no estás tan bien como con él, ¿verdad? Y ese también es la voluntad de Dios, ¿verdad? El estar en paz, no debáis nada a nadie, al que debáis, ¿no? ¿Qué dice? Respeta. O sea, no debáis nada a nadie. Y ahí nos habla de nuestra relación con las personas que están a nuestro alrededor, que tenemos que ponernos a cuentas, que tenemos que vivir en luz, ¿sí? Que no mintamos, que el amor no hace mal al prójimo, ¿verdad? Entonces son muchas cosas, ¿no? Y de las cuales siempre tenemos que estar entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y cuando no estamos conscientes de cuál es la voluntad de Dios, entonces aquí nos habla que entonces vivimos como personas insensatas, ¿sí? Insensatas, que no aprovechamos y que no somos prudentes, ¿sí? En el 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué ejemplo podemos ver en la Biblia, ¿no? De personas que aprovecharon su tiempo? ¿Y qué ejemplo puedes ver hoy a tu alrededor de personas que viven una vida dedicada o invertida en Cristo? Y que tú ves y dices, algunos piensan, ¿no? Este está desperdiciando el tiempo, este está ahí encerrado, ¿verdad? Y ahí está malgastando su vida, pudiendo hacer tantas y tantas cosas, ¿verdad? Pero no es así. No es así. Hay una carga en el corazón, ¿verdad? Hay una disposición, hay un compromiso, hay una responsabilidad, eso que nos obliga a estar en esta obra y servir por amor, por agradecimiento, ¿verdad? Porque amamos a Dios, porque llevamos su palabra, porque servimos, ¿verdad? Esto es una obra de obreros, ¿sí? Y la obra necesita ¿qué? Obreros para funcionar, ¿verdad? Entonces, qué especial que podamos nosotros también formar parte de esa obra espiritual en la que podamos invertir nuestras vidas ahí, ¿sí? En Dios vivo. Entonces, ¿cómo aprovechamos bien el tiempo? ¿De qué manera aprovechamos bien el tiempo? ¿Cuándo es? Cuando realmente estás aprovechando el tiempo en Cristo, ¿no? La Biblia nos habla de un velar, de un orar, ¿sí? Dice que la maldad es mucha, ¿no? Y que por causa de la maldad, ¿qué? Dice que el amor de muchos se va a enfriar, ¿sí? Entonces, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y ahí es cuando nos habla de estas cosas, de no desperdiciar el tiempo, sino aprovecharlo. ¿Y cómo lo aprovechamos? Velando, orando. Y esto nos los da el Espíritu de Dios. ¿Sí? No, pues nosotros no podemos velar y orar cuando no hay un principio, cuando Dios no nos ha tocado, cuando no está ese Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿sí?
que Él es el que nos lleva, el que nos impulsa, porque dice que la carne a la verdad, dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne dice que es débil, ¿verdad? Entonces hay una disposición, pero nuestra carne dice que va en contra. Entonces, si vivimos en la carne, entonces ¿qué? Nos van a dar las 7 de la mañana, ¿verdad? Y ahí estamos, dormidos. ¿En vez de qué? De buscar al Señor, ¿sí? En Mateo, en el capítulo 25, nos habla aquí Jesús de una parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leer desde el capítulo 1 hasta el 13, versículo 1 al verso 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: darnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, pues es un ejemplo, ¿no? Jesús nos pone ejemplos, como en este caso le está poniendo ejemplos a estas personas a las que les hablaba, ¿no? Y hoy en día nos habla también a nosotros, ¿no? Jesús puso este ejemplo tan sencillo, porque en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, el esposo, ¿sí?, cuando ya iban a contraer matrimonio, la costumbre era que ellos tenían que ir a buscar a la esposa hasta su casa, y cuando llegara ahí tenía que llevarla hasta la casa del esposo, y dice que era una fiesta que duraba normalmente una semana, ¿verdad? Entonces Jesús nos habla de este ejemplo porque dice: no sabes cuándo va a venir el esposo, no sabes cuándo va a venir Jesús a buscar a su iglesia, a los suyos, a su pueblo, ¿verdad? Pero aquí me llama mucho la atención porque dice que eran prudentes, y las prudentes, un sinónimo de prudencia también tiene que ver con sabiduría, ¿sí?, con la sabiduría. Entonces estas 5 mujeres prudentes, sabias, entendidas, dice que se prepararon, ¿sí? Dice que ellas se prepararon. ¿Y de qué manera se prepararon? Se alistaron, agarraron su aceite, sus lámparas, y ahí es a esperar. Pero las otras, ¿qué hicieron? No les importó. No les importó. Ay, no, pues ya mañana, ¿no? La palabra que la tenemos siempre ahí presente, ¿no? No, ya mañana ya busco a Dios. No, ya mañana voy y le pido disculpas aquí, ¿no? Y podemos muchas cosas, muchos pretextos para no buscar al Señor, para no ponernos a cuentas, ¿verdad? Entonces, así pasó. Dice que ahí estaban estas 10 vírgenes esperando su día, esperando a que el esposo viniese a buscarles, ¿verdad? Y dice que ellas cabecearon todas porque el esposo tardó, ¿no? Mas dice que se escuchó una voz que dijo, ¿qué dijo? Ahí viene el esposo, ¿no? Entonces todas se levantaron
¿Pero qué? Pero no todas estaban preparadas. No todas estaban en la condición que debían de estar. No todas. Yo me acuerdo de una situación, cuando yo empecé a leer de la palabra de Dios, yo creo que siempre lo comento, más de uno lo habrá escuchado antes, pero yo me acuerdo que yo empecé a escuchar del Evangelio y empecé a leer de la venida de Jesús, ¿sí? Empecé a leer de cómo iba a ser su venida, y eso a mí me causó un temor me mostró tal cual era yo, me mostró mi pecado, me mostró la persona pecadora que había sido y que era hasta ese momento, ¿verdad? Entonces eso lo traía muy presente y así estuve varios días. Entonces en la comunidad donde yo ingresé, yo llevaba apenas como 20 días, 25 días en reto, y ahí en Cuernavaca pues los climas eran muy extremos, pero muy extremos. Entonces vino una nube, pero fuerte, desde lejos la veíamos, y como ahí es campos, son lugares abiertos, pues podías ver a lo lejos pues cómo venía una nube, pero oscura, gris, y ahí en medio de la nube se veían relámpagos, a lo lejos escuchabas los truenos y todo eso, y tú escuchabas cómo todo eso se venía acercando hacia donde nosotros estábamos. Entonces cada vez el sonido era mucho más fuerte, más fuerte. Y entonces nosotros teníamos una carpa donde nosotros ahí comíamos. Vimos que eso empezó a llegar y la carpa la hizo pedazos. Y teníamos un espectacular ahí, un anuncio, y también todo lo destrozó. Y todos nos tiramos al piso, toda la comunidad no sabíamos qué hacer. De repente escuchamos a una persona, todos al suelo, y ya íbamos todos al suelo. Y yo me tiré al suelo ahí en el pasto y me agarré la cabeza, y me acuerdo que empecé a decir: Señor, perdóname, no vengas porque yo no estoy preparado, yo no estoy listo para recibirte, porque soy una persona pecadora, porque no necesito ponerme a cuentas, ¿sí? Entonces, de ahí de verdad que hubo una búsqueda de Dios, o sea, desde antes, ¿no? Desde antes yo quería, ¿cuál era el punto? ¿Dónde tenía que buscar? Yo me quería sentir diferente, yo me sentía cargado, me sentía agobiado, y buscaba al Señor todos los días. O sea, no había día que no me levantase a las 5 de la mañana, todos los días. Ahí a la cancha, atrás de la portería, ahí siempre estaba una silla, y ahí siempre. Pero todavía no encontraba. Llegó el momento cuando el Señor quiso, que Dios tocó mi corazón, ¿verdad? Dios tocó mi corazón y sentí un descanso y una paz bien tremenda, de verdad. Y desde ese entonces, Señor, pues lo que haga falta, aquí estoy para ti, lo que tú digas, lo que tú pongas, ¿sí? Pero aquí nos habla también de personas que no estaban listas. Y no sé, hay veces que nos interesa, hay personas que nos interesa, como cristianos nos interesa realmente cómo estamos, en qué condiciones que estamos, ¿sí? Y hay otros que no nos interesa para nada, porque estamos más afanados, nuestros objetivos están enfocados en algo que no es en Dios, no es en Cristo, ¿verdad? Sueños, planes, anhelos, ¿no? Tantas y tantas cosas que pasan, ¿verdad? Pero ¿cuántos realmente nos preocupamos por estar en esta debida relación, en esta debida condición, ¿sí? Para que cuando el Señor venga, no te diga: mira, ¿sabes qué? Pues no te conozco, no, que yo estuve en reto, yo participé en la iglesia o en el coro, yo soy el hijo de pastor del fulanito de tal, de la iglesia del séptimo no sé qué. Mira, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad, porque si no tienes el aceite que tiene que ver con la unción del Santo, del Cordero de Dios, ¿sí? Si no tienes la unción de Dios, el cual nos lleva a vivir en santidad, entonces quiere decir que no vives en esa santidad, ¿sí? Vivimos en la carne, y si vivimos en la carne, la consecuencia de vivir en la carne es en pecado, ¿sí? Por lo tanto, estamos fuera, estamos destituidos todavía, y necesitamos que el Señor nos toque, que el Señor nos perdone. Necesitamos reconciliarnos con Cristo, ¿sí?
Entonces parece que no, parece que estas cosas a veces se nos escapan porque tenemos muchos trabajos, porque tenemos muchas cosas que hacer en nuestro día a día, pero eso es lo más importante. Jesús nos dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo vendrá añadido a tu vida. Y esta parte se nos hace muy difícil poder creerla y poder confiar en esta palabra. Y como la vemos tan difícil, pues procuramos que pues esas cosas, en vez de que vengan añadidas, pues mejor yo las busco primero, porque el Señor, pues no sé si se acuerde, ya hasta se habrá olvidado de mí, ya se habrá olvidado de mí, de mi sueño, de mi anhelo que yo quería, ¿verdad? Y quizás si no ha llegado hasta el día de hoy es porque no has buscado en donde tienes que buscar, ¿sí? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá añadido cuando tenga que venir. ¿Sí? Cuando tenga que venir. Yo esperé 12 años, 12 años, con un anhelo ahí en mi corazón, y de tener una familia, de conocer a una mujer cristiana que venga de parte de Dios, ¿verdad? Y ahí está, 12 años, ¿verdad? Y a veces se nos hace difícil confiar en Dios, pero cuando tú esperas y pones tus cargas en Cristo, de verdad que todo viene añadido a su tiempo. Vamos a Mateo, ahí mismo en el 25. En el 14. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que le había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que era mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí Jesús también pone una parábola donde estas personas pudieran entender, ¿verdad? Donde ellos pudieran comprender pues qué era lo que Jesús quería hablarles. Y está hablando de los talentos. Dice que a uno dio 10, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, ¿no? Para empezar, lo que Dios nos ha dado, yo aquí meditando en esta enseñanza, lo que Dios nos ha dado a nosotros ya de entrada es una vida, es un corazón. Eso es lo primero que el Señor nos ha dado, ¿sí?
nosotros, por no poner otro ejemplo, y hablo de mí mismo, ese talento que Dios me dio, esa vida y ese corazón que el Señor me dio, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? Yo lo que hice fue como el que recibió uno, que fui y lo escondí en la tierra, ¿sí? Y cuando yo escucho la tierra, a mí me habla del mundo, a mí me habla de ese mundo, y ahí fue donde escondí lo que Dios me dio, ¿sí? Lo que Dios me dio. En cambio, aquellas personas, ¿sí? Aquellas personas que trabajaron con ese talento, con lo que Dios les dio, tenían un celo, tenían una carga, una preocupación por lo que he recibido. No es mío, Dios me lo ha dado, ¿sí? Entonces, con mucho más razón voy a cuidarlo, voy a administrarlo, ¿sí? Porque no es mío, esto Dios me lo dio, Dios me lo ha dado. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que Dios te ha dado? O lo que tú puedas decir, esto es mío, esto yo me lo he ganado, ¿sí? Yo creo que muy poco, si es que algo tenemos, ¿verdad? Muy poco. Pero de entrada a la vida, el corazón, eso viene de parte de Dios. ¿Y qué estás haciendo con estas cosas? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Sí? ¿Estás enterrándolo en la tierra, en el mundo? ¿O lo estás realmente administrando para el reino de Dios? ¿Sí? Cuando realmente tú lo cuidas, lo trabajas, tienes un fruto de tu trabajo. Tienes un fruto y ahí está el resultado. Pero dice, como dice la Biblia, ¿no? Poniendo el ejemplo del labrador, el que quiera participar de los frutos, primero tiene que trabajar, ¿sí? Si yo quiero un resultado de mi vida, mira, aquí está mi corazón, Señor, ¿verdad? Aquí estoy velando, orando, ¿verdad? Limpio. Pero aquí está otras 2 vidas más, ¿verdad? Como aquellas personas que llevaron al paralítico, ¿no? Dice que llevaron a un paralítico, 4 personas ahí en un lecho. Dice que lo llevaban ahí a la presencia del Señor. Dice que vieron que el lugar donde estaba lleno de gente, de una multitud, y eso no les impidió para que ellos se detuvieran. Dice que ellos lo subieron al techo, abrieron el techo y lo bajaron delante de Cristo. ¿Y qué le dijo el Señor? Por la fe de ellos, ¿qué? Eres sano. Por la fe de ellos, ¿sí? Ahí está. Entonces, qué especial también que nosotros también podamos ser personas, ¿sí? Fieles, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho, ¿qué? Te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero si a veces no somos fieles en lo poco que se nos confía, ¿verdad? ¿Cómo queremos ser fieles en otras cosas? Y hay un versículo que habla de esto, ¿no? Cuando habla de quién os confiará lo verdadero, en Lucas 16:11. Vamos a leer desde el 16, verso 10 de Lucas. Aquí nos está hablando de la parábola del mayordomo infiel, y en el verso 10 nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿sí?
Ahí es un ejemplo, ¿no? ¿Quién nos confiará lo verdadero si en lo poco no somos fieles, ¿verdad? A veces queremos que Dios nos ponga por sitios, a veces peleamos, luchamos por sitios, por responsabilidades, por llevar cosas, ¿verdad? Pero no somos fieles en lo más sencillo como nuestro testimonio, nuestra vida. Y no es poco, aunque parece poco, pero no es poco, porque Dios dio su vida por ti. ¿Sí? No es poco. Entonces ahí es donde tenemos que ser fieles y empezar por nosotros mismos, ¿sí? A saber cuidar nuestro corazón, a saber apartarnos del mal, a saber huir cuando tenemos que huir del mal, ¿verdad? Y como nos decía en Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces ahí es cuando pues se cumplen todas estas cosas que estamos leyendo. El Señor confía en ti, sobre lo mucho te pondré. Y eso no es lo mejor. Lo mejor es cuando te dice, entra en el gozo de tu Señor, entra. En lugar de decirte, apártate de mí, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Y así como leíamos en las parábolas del aceite, de estas 10 vírgenes, la salvación es personal. Si no tienes tu propio aceite de tu lámpara, ¿sí? ¿Qué? No podrás ver a Cristo, no podrás entrar en la vida. La salvación es personal, ¿sí? Tienes que cuidar de ti, tienes que cuidar tu corazón, tienes que buscar tu propia relación con Cristo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos mucho trabajo. Otro ejemplo así en Hebreos 1:9. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Sí? Aquí nos está hablando de una unción, ¿no? Y es esta unción que representa, ¿no? Ese aceite, vamos a verlo en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Ya casi acabamos, ¿eh? El aceite del cual nos habla en las parábolas de las 10 vírgenes, también tiene que ver con esa unción, ¿sí? Que viene de parte de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Es esa unción que el Señor pone en nuestros corazones. Y aquí en Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, ¿qué dice? Os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahí vemos, ¿no? Cómo es esa unción, la cual dice que el Señor va a poner en nosotros. ¿Y qué dice que va a hacer? Dice que nos recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos recordará todo, a cada momento, ¿sí? Dice, ya no estarán más solos. Dice, yo me voy, pero voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, ¿sí? Y eso tiene que ver con ese aceite, con esa unción, ¿sí? En la cual tenemos que vivir, ¿sí? Para que cuando el día de Cristo
o la situación que se nos presente, ¿sí?, podamos estar despiertos a cualquier situación, ¿sí? Porque a veces no estamos despiertos, a veces estamos como dormidos, ¿verdad? En Juan, más adelante, en el 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y esta es una obra que hace el Espíritu de Dios en nosotros, y esto tenemos que anhelarlo, ¿sí? Esto tenemos que anhelarlo, porque esto nos va a ayudar a estar sobrios, a estar despiertos, velando en oración todos los días, en cada tiempo, en cada momento, ¿sí? Que nos pone un ejemplo también, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ¿cómo está? Ahí, está acechando tu vida, buscando a quien devorar, ¿sí? Buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? Si hemos visto los videos, ¿no?, de Animal Planet, Nat Geo. A mí me gusta verlos un montón. Y ahí ves, ¿no?, cómo siempre se van sobre el más débil, ¿sí?, sobre el que cojea, el que está indefenso. Buscan el descuido de la mamá para arrebatarle ahí a la cría, ¿verdad? Y ahí te das cuenta, al más débil, a la persona que no busca, a la persona que no se fortalece, ¿sí?, a la persona que insensata, ¿verdad? Ahí es. Entonces tenemos que fortalecernos, tenemos que buscar esta unción que viene de parte de Dios para estar despiertos, y cuando vengan las acechanzas, cuando vengan los peligros, cuando vengan las situaciones, sepamos cómo responder ante todas las situaciones, ¿sí? Y ese es el reino de Dios. A veces también nos vamos tan lejos, ¿no? Cuando Cristo venga, ¿no? Ya cuando venga Cristo ya me preparo, ¿no? Porque todos los días pasan situaciones a nuestro lado. Todos los días pasan cosas que nos indican que tenemos que estar ahí despiertos, ¿sí o no? Por lo menos a mí sí, más aquí en Reto, como uno tiene que estar, vamos, hasta de noche tienes que ponerte los palillos así, porque en la noche pasan cosas, ¿sí o no, un tal Yair? ¿Sí o no, Yair? En Primera de Pedro, capítulo 1, ya me estoy agarrando de costumbre siempre al Yair, ¿eh? Ya cuando escuches que voy a compartir, ya mejor ni me. Primera de Pedro, capítulo 1, en el 24. Nuevamente nos hace mención pues de nuestra humanidad, de cómo somos, ¿no? Y en el 24 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y bueno, ¿no? Esto es lo que somos, ¿no? Toda carne, o sea, todos los que estamos aquí somos carne, ¿no? Y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca
y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y así de corta es nuestra vida. Pero esto también me hacía recordar en Cristo, ¿sí? Porque Cristo también vivió como una persona, como un hombre, ¿sí? Y su vida de Cristo, aunque era Dios, fue igual de corta, ¿sí? Pero yo me pongo a meditar en la vida de Cristo y ya desde los 12 años, ¿dónde estaba? Ahí estaba, ¿en dónde? En el templo, dice que estaba enseñando, ya a los 12 años, 12 años. Y ahí puedes ver una vida dedicada a la obra y a la voluntad de Dios, ¿sí? A los 12 años. Ya podemos decir igual desde antes, pero no vamos tan lejos. Desde los 12 años, Él ya estaba. Él es nuestro mayor ejemplo a seguir, ¿sí? Y la gloria de la que nos habla aquí en Pedro, esa gloria y toda gloria del hombre como flor de la hierba, esa gloria que pudo haber tenido Cristo como hombre, ¿a quién se la dio? Al Padre. Esa gloria que Cristo tuvo en sus días, en esos años que caminó, la dedicó al servicio y a atender la voluntad de Dios. Y toda esa gloria no se la dio a sí mismo, toda esa gloria se la dio al Padre, porque Él hablaba del Padre, Él era el camino al Padre, ¿sí? Él vino a morir por nosotros, para que no muramos, sino para que vivamos en Él, ¿sí? Y esa corta vida, esa gloria que a lo mejor Él pudo tener, dice que esa corta gloria Él la dedicó al Padre, igual que como nosotros pudiésemos también pues vivir de la misma manera, ¿sí? Si nuestros días no sabemos cuántos van a ser, no sabemos cuánto tiempo realmente vamos a vivir, ¿sí? Pero como dijo Josué, ¿sí? Yo en mi casa, ¿qué? Serviremos al Señor. Yo no sé qué van a hacer ustedes, ¿sí? Yo no sé qué vas a hacer tú, pero en mi casa y yo serviremos al Señor. No lo busquen, en Mateo 10:39 dice que el que haya su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará, ¿sí? Y ahí es cuando realmente estamos invirtiendo ese talento, ¿sí? Cuando perdemos nuestra vida por ganar a Cristo. El que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de Cristo, por amor a la obra, por amor a su voluntad, hallará ¿qué? La vida eterna. Amén.